Allá mi piragua, si la puedo evitar, me gustaría evitarla. Me gusta que uno prefiere morir antes que a veces tener la humillación Ayer hablábamos de lo eso con un pague. amigo que de orgullosos quisimos cruzar un riacho en unas vacaciones de 60 metros, creyendo que era caminable. Se empezó a poner más profundo y en un momento empezamos a nadar, nos agotamos y los dos llegamos exhausto al otro lado, al punto que él se descompuso. Estuvo 2 días las vacaciones, estuvo con temblores y con descompostura del esfuerzo que hizo el físico. En vez de haber dicho, ayuda, ayuda. O sea, uno es capaz de morir antes de perder su orgullo. El ser humano es un extremado, defectuoso animal. Y estamos construidos para lo social, entonces hay un par de fallitas ahí, creo que somos los de los pocos. Sí, pero bueno, todos los teatreros son fóbicos sociales. Yo soy una excepción en ese sentido. ¿Por qué? A mí me encanta la gente. Vos me decís, a mí me encanta ir al súper, me encantan los aeropuertos, me gustan los hoteles, me gustan los lugares, la muchedumbre. Y vos decís que los teatreros no. Gran porcentaje de mi círculo social, al punto que yo ya los gasto, porque creo que hasta es algo, para mí más una pose por momento, se anuncian como fóbicos sociales. Qué loco cuando nuestro oficio de alguna manera es estar todo el tiempo observando, relacionándose y retratando humanos. Sí. Bueno, yo he escuchado a veces, tengo una amiga, Emilia, la cual te mando un saludo, también mucho teatro toda la vida, y ella habla que justamente le da mucha vergüenza, pero lo que tiene con el teatro es que se puede esconder detrás de un personaje. Exacto. Y quizá la diferencia más trascendental en relación al stand-up, digo que para mí hay un coraje muy grande de parte de quienes hacen stand-up de exponerse. No importa si vos ficcionaste o no, las personas van a creer que es todo parte de tu vida real. Sí, 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 sí. Y nosotros estamos escudados en un personaje, en un guión, en las decisiones de un director, que nos permiten decir, eso para mí es lo que tiene divertido, podemos matar en el teatro, podemos decir las barbaridades más grandes y nadie va a pensar de que yo pienso eso. Ujú. Bueno, y acá hay algo de que depende cómo lo metas el chiste, porque al final de cuentas o sea, está todo justificado siempre y cuando el chiste lo permita. Sí, y bueno, estuvo muchos años muy presente la idea de que solo uno puede hacer chistes del colectivo al que pertenece. Sí. Eso para mí está medio ahora resquebrajado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Literalmente el otro día lo estábamos discutiendo en lo que nosotros llamamos la mesa de comediante, que es el Sí. show post, que también pasa en el teatro, Sí. la cena La después cena del por show, función, sí. en el cual uno decía, no puedo hacer chistes de judíos si no sos judío. Y Sí. es como, mirá, a mí no me gusta eso, qué sé yo, para mí tenés que encontrar que sí que sea gracioso y que la gente no se ofenda, pero... O sea, en todo caso, el criterio sería tratar de hacer chistes buenos, tratar de hacer chistes en los que el otro no quede señalado, discriminado, sino... Bueno, por eso me parece que una estrategia siempre muy efectiva es reírse de uno mismo primero, digamos. Uno podría pensar que si primero me estoy riendo de mí mismo, ya estoy más resguardado de estar ofendiendo a alguien. Lo que pasa es que a su vez eso se choca con que el humor tiene que presentar una tensión, tiene que presentar un conflicto, si no me burlo de alguna manera de algo, de una situación o de algo, no hay humor. Entonces, ahí, Siempre hay una víctima. de alguna manera, bueno, si la víctima a lo mejor es uno mismo, sí, no sé, algo bueno, también está ahora me parece que dialoga esto con que ahora también está muy en crisis la idea de que puedo llamar a un actor flaquito y ponerle un traje y hacer un personaje de una persona con sobrepeso. ¿Por qué no llamar directamente a un actor con sobrepeso? Entonces, como si hay algo... Para mí se profundizaron las tribus en esta última época, ¿viste? Antes todos teníamos un consumo más compartido, todos sabíamos lo que estaba en la tele y todos más o menos teníamos la misma valoración por determinados productos. Ahora hay tantas tribus, tantos colectivos, bienvenido sea su visibilización, pero que entender la lógica de cada uno es difícil. Yo siento que manejo mucho los códigos de las personas que hacemos teatro en la ciudad, pero después siento que cada vez me cuesta más el vínculo y el diálogo con otras tribus que tienen otros códigos, otros lenguajes.
Sí, sí, yo siento sí esto de que cada vez todo funciona más por grupo y por nichos. Sí. Al menos esa es la palabra, se repite mucho en el mundo digital. Sí. Cuando decís, chavo, videos para este nicho, para este nicho, para este nicho. Em, ahora me llama un poco la atención y me gustaría que me digas un poco sobre de a qué te referís más con lo que te cuesta relacionarte. Primero que yo siento, a mí me da mucha risa, por ejemplo, de que yo siempre intento, digo, ¿por qué nunca los términos nuevos del lenguaje los insertan las personas mayores? ¿Por qué siempre los jóvenes son los que insertan buenardo? Sí. ¿Por qué nunca un viejo pone de moda algo? Entonces digo, allá ahí yo empiezo a sentir una diferencia generacional como persona ya de más 40. ¿Pero sentís que eso viene porque ahora vos estás más grande? ¿O porque vos decís, o qué es? ¿Vos sentís que en un momento la gente grande imponía moda? No, seguramente nunca pasó y creo que es algo histórico. Yo creo que también los tangueros padecieron el ingreso del rock y les pareció algo como salvaje y diabólico y hay que cuidarse mucho ahora como nuevo viejo al mundo al que voy ingresando. Yo intento mucho estar vinculado y relacionado con las nuevas generaciones. Así que creo de que esa tensión es histórica y a mí me interesa mucho esa nueva generación. Me interesa muchas veces más esa información que traen esos paradigmas nuevos que mis maestros. Ahora creo que se profundizó un poco más esa distancia porque digo, yo siento que mi generación escuchó más o menos la misma música, vio películas parecidas o por lo menos iba al cine al igual que la generación que me precede. Yo siento que entre mi generación y la de mis viejos más o menos, con algunas diferencias, tuvimos más o menos, pasamos por lugares similares. Sí, es que es verdad. Sí. Es bastante más. A mí mismo me pasa que también yo tuve una vida bastante diferente a la de mi viejo, pero sin embargo en ciertos valores y tradiciones son más similares. Siento que van cambiando todo el tiempo nuevos paradigmas. Sí, pero yo con mi abuelo no tengo nada. O sea, mi abuelo no entiende un pedo de mi vida. En cambio, creo que el abuelo de mi abuelo estaba más cerca era lo mismo, solamente que era chico. Probablemente, sí. Para mí ahí la tecnología arma una brecha importante, digamos, ahí. Y esto también de las tribus, digamos, antes, digamos, yo no conozco probablemente tus músicos y músicas favoritas, porque no están en la tele, entonces todos sabemos de su popularidad y te llega, quieras o no. Sí. Entonces ahora yo siento que ahí hay un desfasaje en el acopio cultural. Yo siento que ya hay una generación que yo tengo por ahí como alumnos que ven películas por TikTok. Yo primero hago todo un ejercicio por no ponerme desde un lugar peyorativo en relación a eso. De viejo petero. Exacto, viejo petero. Pero por otro lado, no puedo dejar de ver una distancia gigante. Yo soy un enamorado de la experiencia de ir al cine. Entonces tengo que hacer todo un ejercicio para entender que alguien disfruta ver una película por TikTok. Y que escucho otra música que no tiene nada que ver con la que escucho yo, que bueno, o me empieza a pasar que fallecen grandes actores y actrices que yo admiré toda la vida y yo estoy súper sensibilizado por esa situación y voy al programa de streaming donde comparto con toda una generación mucho más chica que yo y digo, murió Robert Redford. Claro. Y que ellos no sepan quién es Robert Redford, bueno, ahí un paso más cerca de Pami. A mí me hace poco, lo pienso bastante, yo ahora tengo por cumplir los 30. Hace 7, 8 años hago stand-up. Y noto, o sea, se dice un poco que el prime de los comediantes, así como de los futbolistas a los 27, Sí. el prime de los comediantes es a los 40, 40 y algo. Estoy al horno, tengo que estar en mi prime ya. Y claro, viene un momento, al contrario, o sea, viene un buen momento. Sí, pero hay una presión también. Como que tenés ya viviste lo suficiente como para poder tocar un poco a todos. Sí. Entonces... Suena fuerte tocar a todos, pero bueno, dale. Bueno, con tu mensaje, Okay. manosear a todos con tu mensaje. Y como que tenés una buena perspectiva en general. Sí. Pero sí a mí me pasa todo el tiempo de que lo veo con comediantes de acá que son más grandes y apuntan a otro público en su material. Pues no sé, yo meto chistes de GTA Vice City y veo un chiste, pero también porque me gusta tocar una fibra en específico que al que le toca esa fibra te lo ganás de otra manera. Se siente parte. Y claro, o sea, lo que tiene muchas veces, creo que el stand-up a veces, o al menos el que me gusta a mí, Sí. que también pasa con otros géneros, pero bueno, logra, al ser tan personal a veces, creo que logra conectarse de un lado, o sea, no apunta siempre a lo masivo,
siento que muchas veces a mí el chiste que apunta a lo masivo, no me entra tanto como el chiste que justo me toca la fibra justa. Sí. No, estoy de acuerdo, porque es que uno si se pone en el lugar de espectador, que también dialoga mucho con los formatos nuevos como el streaming, en el cual, bueno, los dos tenemos experiencia en ese ámbito, si me pongo en los pies de un espectador y hay un disfrute muy grande en sentirse parte, y digamos, antes uno no podía escribirle a un chat al televisor. No. Ahora uno puede... Una carta había. Claro, una carta que andás a ver si la leían. Acá uno puede ser parte al punto que hasta el conductor de ese programa puede devolverte y puede haber una conversación, un ida y vuelta. En el momento. En el momento. Sí, sí. Uno puede hasta modificar el curso de un programa con una propuesta, con una línea que tira desde el chat. Ahí yo creo que hay algo realmente novedoso, interesante y un espectador que sí que se siente parte. Digo, está bien, digamos, de alguna manera profundiza nuestras personalidades. Digamos, antes estábamos como más todo igualado, nos llegaba a todos más o menos los mismos estímulos. Ahora yo puedo decir, a mí me gusta este estandapero que hace chistes específicos del GTA, o me gusta este tipo de teatro que aborda un teatro más físico, más relacionado al circo. Digamos, para mí proliferó la oferta y eso hizo que prolifere también y que se sectorice el espectador también. Te hago una pregunta, porque algo un poco recurrente en estas conversaciones siempre es, o al menos para mí, Sí. Algo que yo pienso todo el tiempo es que para mí esto es stand-up, esto es impro, esto es teatro, esto es clown, como que uno Sí. hace un esfuerzo en decir, y esto se acerca un poquito más a esto otro, más teatro callejero, Sí. más como de esos lados. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces creo, el espectador le recontra chupa un huevo Sí. qué es y qué no. Es simplemente yo vengo a reírme un rato y fin. No Sí. me importa si usaste este recurso, si no lo usaste, si de esta manera. Nomás quería gijearme. Otro término Sí. de la juventud. Creo que sé lo que es. Y vos en el teatro, que quizás sí está más separado el género de las cosas, ¿también sentís que hay algo de eso? ¿O qué te pasa con eso? Yo soy muy amigo de la idea de contenido mata formato, digamos, porque digo, yo siento que se escucha mucho, se lo juzga a las cosas por su formato. El streaming es tal cosa. El teatro de texto, o te va a cruzar seguramente muchos actores de teatro de texto, del ambiente del cual yo soy parte, que lo miran y lo jerarquizan y lo miran desde arriba. Yo digo, el teatro callejero tiene expresiones muy valiosas y lidian con que se te mete un perro y te muerde la pierna mientras está actuando, cosa que a mí no me pasa dentro de un teatro. Entonces yo digo, si el contenido es bueno, a mí la verdad que en el formato en que lo consumo no me importa. Para mí hay grandísimos cortometrajes y pésimas películas, grandísimos estandaperos y estandaperos que me interesan menos, grandes obras de teatro en lugares muy institucionalizados como el teatro oficial, que son, a mí por lo menos no me llegan, y después capaz que un chiste que hace alguien en la mesa al lado de un lugar para comer me alegró el día. Entonces, medio ratatouille esto, el talento puede venir de cualquier lado, no cualquiera tiene talento, pero el talento puede venir de cualquier lado, o una idea o algo que te haga reír, si nos metemos a hablar del humor. Y yo no, a mí me gusta esa apertura, a mí me gusta, de hecho me gusta un día ir a consumir algo en un formato y otro día en otro. De hecho, y aparte me parece que hay que ser muy respetuoso de cómo lo vivencia cada uno desde adentro, digamos. Yo digo de que a lo mejor la persona que hace stand-up está más presente su propia idiosincrasia. Pero a lo mejor vos que haces stand-up, pues yo nunca abordé ese género. Capaz que vos conocés, sí, no, mirá, nos sentimos tan escudados en el texto como un actor de un texto de teatro, o también sentimos que estamos actuando, por más que parezca que la actuación ahí no es tan compositiva. No sé. Y yo siento que depende mucho, varía mucho según el comediante, depende mucho la experiencia del comediante, pero tenés momentos donde, al menos yo, no sé, el otro día tuve un show y yo ahora estoy empezando a hacer el unipersonal, la tercera vez que lo hago, este viernes. Y me pasó de ir diciendo, che, mira, esta vez llegué, creo que de todas las veces que lo hice, con el material más preparado que nunca, y sin embargo, lo que se puso en juego fue mi habilidad para improvisar con el público y manejarlo. Como ese momento de recién que pasa una carreta improvisadamente. Y hay que callarse un poco para el gozo, pero sí, fue eso ahí me jugó más el oficio.
Entonces, y no, o sea, ayer literalmente le decía a un amigo, es increíble que yo tengo todos mis años haciendo esto y todo lo demás, pero al final de cuentas yo no sé en la función si va a salir bien o va a salir mal porque depende de cómo lo maneje. Sí, y eso es muy loco. A mí eso es una arista de la exposición artística que me exaspera, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Digamos, se supone que el trabajo, el tiempo invertido, no replica en una ganancia, no monetaria. Digo, si ensayo un año, la obra va a estar mejor. Pero siempre hay algo mejor de lo espontáneo, de lo fresco, de lo improvisado. Digo, entonces, bueno, en todo caso lo que podemos pensar es que ir con el oficio o entrando en este momento en el que uno está en el prime de su oficio, ir encontrando un equilibrio entre las dos cosas. Digamos. De hecho, nuestro trabajo, los actores más de texto, es aprenderme algo mucho, tener ensayado algo mucho, o sea, yo ensayo todo el año cómo agarrar este servilletero para después de alguna manera olvidarme y que parezca que lo estoy agarrando por primera vez y que esto me nació en este momento y que no ensayamos esta escena 1000 veces y estaba el momento en que yo agarraba el servilletero. Entonces, es extraño, es difícil de ponerlo en palabra, pero en todo caso elijo pensar eso, que la mejor ecuación es, como yo te digo, es medio bielcista mi teoría, porque digo, es como el examen, digamos. Yo creo, o como el jugador de fútbol, es mejor si sabes todas tus posibilidades, tenés estudiado el examen, tenés estudiado todo lo que puede pasar en el partido, para después descansar en esas opciones que están ahí, porque las tenés aprendidas, pero teniendo eso como colchón, sabiendo que de eso podés saltar más alto. Digamos, yo sé mi material, llego el viernes a tu función de stand-up con mi material probado. Que eso funcione como un resguardo, como un alivio para después volar hacia lo que sucede ahí en el momento. Yo llego al examen con todo sabido, después va a venir una pregunta capaz que no sabía, pero siento, digamos, de alguna manera la tranquilidad que tengo un saber hacer de antemano. Si no, es como tirarte un vacío que puede salir mal. Tefi, pasá tranquila por adelante, no pasa nada. Eh, A ver, yo siento que hay una lucha, o al menos que hay una especie de rivalidad entre justo ayer un comediante está haciendo un trabajo para la facultad y me preguntó, ¿el stand-up es teatro? Y yo le dije, yo creo que sí, porque entra dentro de esa catalogación, sí, hay muchas estructuras quizás formales del teatro que el stand-up no las respeta tanto, entonces creo que termina siendo una especie de hijo rebelde. Me gusta. Y lo que pasa es que también hay teatro con pocas... Porque ¿qué lo haría que sea teatro? ¿Qué argumento tiene para decir que el stand-up no es teatro? ¿Que el teatro tiene escenografía? Hay obras sin escenografía. ¿Que el teatro se ensaya? Ahora empezó a ver también el stand-up, empezó a haber más masividad del stand-up. Tenés gente como Mellera que llena, que está manejándose como una banda a veces, como gira. Y hay comediantes así que preparan toda una escenografía para eso. Entonces, también hay mucha tendencia a etiquetar las cosas y que eso también está bueno para mí empezar a derrumbarlo un poco, por lo menos ponerlo siempre en crisis. Para mí está bueno que existan todos, los formatos, por lo menos para mi modo de consumo, que si no me puedo aburrir fácilmente o rápidamente las cosas, entonces me gusta esa multiplicidad de estímulos. Y yo te diría que sí, que yo lo puedo pensar como que es teatro, digamos, porque cumple con algo. Me gusta un maestro que dice, mientras haya uno que ve y uno que hace, hay teatro. Y no está mediado por una pantalla. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, dirijo una obra de teatro hace 10 años que es una mesa, el espectador ahí y la actriz acá. Y no es teatro porque no sucede en un teatro. O porque está desdibujado el espacio que hay entre espectador y el escenario sagrado y el espacio de los espectadores. Seguramente te vas a encontrar con más de un teatrero que te va a decir, stand-up no es teatro. A mí me parece que está bien, un hijo rebelde me parece una buena manera de ponerlo, porque viene a romper con algunas tradiciones de lo teatral. Para mí, en la medida que hay alguien ahí exponiendo algo, plasmando una idea, esperando que otro la recepte,
ya hay hecho artístico, si querés. Bueno, a mí me pasa que me gusta desdibujarlo un poco más, no sé, me acuerdo de patente los pases del programa, que vos con Mati estaban haciendo así un ida y vuelta, que yo estaba mirando y digo, bueno, esto o sea, es quizás un teatro medio corto, medio Sí. rodado, pero siento que hay una escena al menos al respecto. Hablando un poco más de la escena local y quizás más llevando a cuestión, el stand-up en Rosario, no sé qué tanto conocés del mundillo de acá, no sé qué Poco. tanto conocés del mundillo del stand-up. No, y soy muy fanático, digamos, soy muy fanático de el polémico Louis C.K. Y te diría que mi educación en el humor se la debo toda a Seinfeld. O sea, yo, si te tengo que decir, el día que yo dije, esto me está volando la peluca por primera vez en mi vida, fue allá años 90, Warner Channel, y ver a Elaine, Jerry, Kramer y George. Y bueno, lo digo porque Jerry Seinfeld ahí creo que en ese momento era bastante novedoso el stand-up todavía y él lo populariza Sí, fuertemente. Es el que lo lleva bastante al mundo. Claro, entonces tengo como eso, una alta valoración por el stand-up. Lamentablemente he consumido mucho más stand-up de afuera que argentino. Después, bueno, llega mucho por las redes, un formato también que se adapta mucho mejor a la tecnología de hoy. Y más que una obra de teatro no vamos a ver por el celular. Sí. Un recorte de Mellera, por ejemplo, seguro. Sí. Entonces también consumo vía redes stand-up argentino y me gusta, me parece que el humor argentino, la creatividad argentina rankea muy alto a nivel mundial. Pero sí tengo una deuda con el stand-up local. Como programador de varios espacios de la ciudad, más de una vez intentado y querido, pero siento que, bueno, que todavía no di con quienes estén más metidos en esa escena o tengan posibilidad de armar un ciclo que estaría interesante. Hemos tenido esta conversación una Sí. vez, vos me has dicho cuando empecé a armar el unipersonal, y a mí, o sea, yo con el stand-up yo empecé en 2018, rápidamente me di cuenta de que si no producía acá yo no iba a poder actuar. Y que también, y algo que me di cuenta también muy rápido es que el stand-upero mejora por subirse al escenario, tipo tener horas de vuelo, Sí. ese es el entrenamiento, no hay otro. Yo puedo practicar muchas cosas en mi casa, pero la verdad que el aquí y el ahora es en el momento que estoy contándole unos chistes a extraños de ser Sí. posible, porque de hecho cuando empiezan a ser conocidos también te estancás. Empecé a producir y algo que me pasa mucho como productor es que pienso todo el tiempo el llevar gente, que es lo más difícil. Y lo que me pasa con un lugar de teatro es que el teatrero no le interesa el stand-up. Bueno, pero yo te lo discuto porque te digo que hay otro amigo que dice si la propuesta es buena la gente va, porque te voy a poner la vara muy alta, digo, pero el Indio Solari agarra y dice, bueno, hago un recital en un autódromo en Junín y va gente de todo el país hasta ahí. Entonces, digamos, para mí está bueno pensar de que si la propuesta es lo suficientemente buena, yo soy parte de un teatro que está Colón y Cerrito y que creíamos cuando lo empezamos a montar de que no iba a ir nadie porque está en una zona estigmatizada, porque está por fuera de los grandes bulevares céntricos de la ciudad y tenemos programación de jueves a domingo con un promedio de 40 espectadores por función. Entonces, digo, Sí, vuelvo a lo mismo, sí. contenido mata formato, contenido mata o contenido resuelve capacidad de atracción de público. Siento... Dale, discutamos. No, es que para mí igual hay una... ¿Cuál es el mejor público que yo quiero? El que no... Siento que en eso el stand-up es más de ciudadano de pie. Sí. Como muy el que viene a tomar un bar y de hecho siento que al principio lo que empezás a entrenar más que nada es cómo captar la atención de esa persona que no te quiere ver. Sí. Muchas veces que al principio los primeros desafíos, yo he tenido muchos shows para 4 o 6 personas. Sí. Que, Yo funciones. o sea, yo le Sí. llamo así. Sí. De que son 4 o 6 personas que estaban ahí tomando algo y de la nada, hola chicos, ¿sabían que había stand-up? No. Y cómo intentar ganarles es el decir, che, miren, voy a hacer algo entretenido. Que creo que una de nuestras grandes ventajas y a su vez desventajas, que es que podemos entretener a cualquiera, que creo que en eso se acerca un poco más al que está en la calle, quizá en peatonal, en la costa, queriendo entretener a todo el Sí. mundo. Y
Y siento que a veces, o me ha pasado también a veces que en todos estos años que he hablado con gente del teatro de acá, y hay una percepción media rara. Entonces, realmente si yo voy a hacer algo y no... Muchas veces siento que el público del teatro no considera, y me ha pasado por gente misma del mismo mundillo del teatro que Pacatos. ha estado un rato en el mundo del stand-up, que no creen que la comedia esté en ese género. Bueno, otra frase que me gusta mucho un maestro de teatro dice: el teatro lo hace los que lo van a ver y los que no lo van a ver. Entonces, bueno, también podría decir, bueno, si el teatrero no tiene la apertura suficiente o tiene una mirada negativa al stand-up, que no venga. Justamente vos estás diciendo como gran valor que tienen gran capacidad de identificación con un amplio abanico de espectadores. Sí. Y te la retruco con esto, digo, ¿hasta dónde uno va a los lugares? Hay otros factores que podemos poner en juego. ¿Hasta dónde uno va a los lugares porque te quedan cerca? Porque ahí tendremos que entrar a hablar de los problemas del servicio público de transporte de una ciudad. Perfecto. Está bien. Pero ¿hasta dónde va a los lugares por el lugar? Porque yo por lo menos voy a una pizzería porque me parece la pizza más rica del lugar. Y no me importa tanto si la pared es azul, roja o verde. Entonces, ¿hasta dónde uno no va a ir a ver stand-up a un teatro? Porque el público de teatro va al teatro. ¿Y hasta dónde cree de que no van a ir a verte? Porque si lo que tenés para proponer va a estar interesante, intentemos soñar con que va a funcionar acá, en el centro, donde sea que lo ponga. Sí, a ver. No sé, vos vas a los lugares por su comida o por su arquitectura. A mí me pasa que en Rosario siento que le tengo que dejar muy regalado al público todo para que vengan. Entonces siempre intenté acercarles bastante el show. En un momento yo literalmente les ponía el show en la cara. Sí. No funcionó tanto porque justamente te pasa eso, la gente no quiere verlo. O sea, en un momento dije, che, el show sale mucho mejor cuando la gente elige venir. Entonces empecé a acercarle el show y a alejárselos un poquito. Con esto también de los medios de transporte, de decir, che, bueno, esta locación y no. Este lugar, bueno, sí, está como que... Ahora, justo en estos últimos meses, empezó a funcionar bastante el ciclo, entonces empecé a ir así quirúrgicamente, modificando, poniendo. Porque hoy por hoy, por ejemplo, lidio con no es solo traer gente, sino también ver qué comediantes traer, qué ponerles. Yo, al principio cuando empecé en el ciclo, empecé en mayo. Era un open mic, tipo venían a probar material y se subía que quería. Estaba apuntado a comediantes directamente y el público iban a ser comediantes. Empezó a pasar un poco de que ya había conseguido bastantes comediantes y también empezó a venir público. Pusimos temáticas, entonces eso empezó a atraer mucho público. Empezó a funcionar, ahora dividí, o sea, empecé a tener demasiados comediantes. Dividí 2 días, puse miércoles y jueves. En 2 bares con distinta onda también, porque también el lugar donde estás llama un tipo de público. Eso me pasaba, por ejemplo, cuando producía en un bar, que la gente, todos recién arrancábamos, entonces teníamos público. Y el bar era una verga. Tenía una pizza mala, un baño sucio, una birra mala. Entonces la gente ya ni quería venir, ¿viste? Son cosas que te repelen. Tenés razón. Y empecé... O sea, ahora tengo 2 espacios que son distintos. O sea, son como distintos público y target, porque hay uno que es más careta y otro que es más popular, tradicional. Bien. Yo no sé si lo llamaría popular porque no o sea, a nivel precio no es que no es una cuestión de precios, pero siento que hay un gran nicho de lo popular que no le gustaría estar ahí. Bien. Como que no es un lugar que te invite muchísimo. Y a ese va mucho en eso. Ahora estoy medio lidiando en ese sentido de qué temática o qué tipo de formato pongo para que sea stand-up, porque ahora empecé a cerrar los formatos. Ya no es hagan lo que quieran, no es che, hagan esto. Bien. O esto dentro de esto. Porque bueno, también hay una cuestión de inexperiencia de los comediantes de Rosario, que ese es otro tema. Vos te hablabas de el indio hace esto en tal lado, pero es el indio. Ya tuvo un recorrido. Bueno, en el teatro tenemos el mismo problema. Escasean los actores de edad. Se va poniendo ridículo. Si uno no lo logra profesionalizar a tal punto que también tiene un rédito económico, en un momento decís, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con un sombrerito un viernes a la noche en bambalina esperando para entrar para ser de duende, mientras la gente de mi edad y con la que fui a la secundaria está en su casa con 2 hijos
viendo el partido y preparando un asado. Me interesa muchísimo ese tema. Es que se torna ridículo. Nosotros vivimos el ridículo. En la medida que puedas aceptar tu ridículo, tenés más posibilidades de una actuación más efectiva. Pero bueno, ¿qué pasa? Con los años ese ejercicio se hace cada vez más difícil, entonces tenemos siempre generaciones jóvenes de gente haciendo teatro. Y cada vez menos gente, o históricamente menos gente grande abocada a la actuación. Y si encima las nuevas generaciones no abrazan fuertemente el lenguaje teatral, empezamos a correr riesgo de que cada vez la escena teatral rosarina sea más chica. Eso, por ejemplo, a mí es un tema que me preocupa. Pero también pensando en lo que decías antes, yo, que aparte de estos últimos años te incursioné mucho como productor y traje obras grandes de Buenos Aires con mucho riesgo, muy ambicioso, porque obras que hicieron 2 funciones en teatros de 700 espectadores, o sea, tenés que traccionar 1.400 personas. Yo digo, vale la pena todos esos análisis, vale la pena hacerlo, vale la pena trabajar. Es muy satisfactorio cuando a partir de ideas, como vos fuiste construyendo, tuviste un ciclo que empezó a funcionar. Y así como pienso eso, también pienso que al día de hoy no tenemos idea qué es lo que hace que un espectador vaya a un lugar o no. Como que siento que hace 20 años que estamos discutiendo y el mismo fin de semana una obra se llenó y la que no se llenó dice es fin de mes, pero también era fin de mes para la otra. Hizo mucho frío, pero también hacía mucho frío para la otra. Sí. Tuvo mejor estrategia comunicacional, sí, pero a veces hasta 2 buenas estrategias comunicacionales, una funciona y una no. Entonces yo digo que hay factores a veces, no digo que no vale la pena hacer todo lo que esté al alcance de la mano de uno, invertir, entenderlo también como una inversión, digamos, porque si no, yo me pongo un kiosco con vos, los dos entendemos al toque de que tenemos que poner tanta guita cada uno para arrancar, comprar las golosinas y esperar hasta a lo mejor un año para que eso dé ganancia. Ahora, hacemos una obra, hacemos un show y queremos que con 2 pesos se entere todo el mundo y que enseguida empiece a replicar en público y en ganancia. Sí. Ahí hay para mí una falta de entendimiento que sin pensarlo como una mala palabra es un producto o un bien cultural y que tiene un tiempo. Yo, así como creo que hay una rivalidad, también yo mismo de mi lado a veces veo cosas del teatro y es que a veces del mundillo del teatro, sí. O lo poco que he visto, tampoco he visto bastante igual, pero no es como que me empapé completamente y he entrado. De que a veces yo muy rápidamente empecé a aprender de sonido acá, porque empecé a producir, inmediatamente empecé a producir, entonces empecé a aprender sonido, aprender un poco de luces, cómo poder conectar todo y que llegue mejor la cosa. Sí. Y con producciones locales de teatro me he encontrado mucho con dejar lo técnico de lado y más ir a lo resolutivo, cuando a veces siento que lo técnico te choca por 3 la efectividad del mensaje. Sí, hace una diferencia. Y también en lo publicitario, siento que hay un romanticismo por hacerlo con bajo presupuesto de alguna manera. Sí, muy peligroso. Yo peleo mucho con eso, muy peligroso, porque esa idea de que hay algo, de que, bueno, lo que sucede, el hecho artístico, si uno lo coloca en ese lugar tan elevado y tan intelectualoso, que eso por sí mismo ya tiene todo el valor que necesita un producto para tener éxito, para mí ahí está en problema, porque hay grandes obras mal comunicadas que le va bien, como hay obras mediocres, pero con una gran estrategia de comunicación le puede ir mejor. Por eso digo de que al día de hoy es difícil encontrar fórmulas o respuestas a por qué algo funciona o no, pero sí insisto con que vale la pena darle entidad a todas las aristas del producto cultural, digamos. Sí. Bueno, yo soy publicista, sí. Entonces inevitablemente no puedo no pensarlo como un producto. Exacto. O sea, intento no. Para mí existe, obviamente, una solemnidad y un valor a todo lo que uno hace, pero al final del día siento que. He tenido una discusión con un amigo músico de que yo un poco siento que el arte a veces también es. Un poco mi mirada en el arte es a veces entretenimiento, simplemente, el que te ayuda un poco a irte de donde sea que estás. Sí, y no hay que pensarlo como algo malo, digamos, ya evadir a alguien un rato la realidad es un ejercicio cada vez más complejo.
y interesante. Y me viene un ejemplo, Perdón, digo, chequear rápido. Mi pánico del tiempo. no, me viene un ejemplo, digo, cómo esa, porque también a veces tenemos ese poco tiempo para dedicarle a lo técnico y otras cosas por la estructura en la que, bueno, que hacemos teatro en los tiempos libres de que trabajamos 8 horas al día en un local, o que hacemos teatro en determinados lugares donde ya la arquitectura del lugar nos condiciona. No podemos hacer los 30 personajes de las obras de Shakespeare porque los escenarios son de 3x3. No entramos los 20 y pico actores en escena si Shakespeare escribió una escena para 20. Entonces tenemos que adaptarla siempre y un actor hace de 5 personajes. O sea, la arquitectura condiciona lo artístico, los tiempos que tenemos para dedicarle condicionan lo artístico. Pero digo, nosotros podemos, ante eso, tener dos miradas. Una que hacemos de esas problemáticas una fortaleza o que, bueno, que nos quedamos llorando, que muy también de la queja el artista independiente. Nosotros íbamos una obra muchos años en un teatro muy hermoso, que se llama el Teatro La Manzana, que hay en calle San Juan entre Dorrego y Moreno, que para los teatreros independientes es un lugar de referencia, pero entiendo de que gran parte de las personas ni sepan que ahí hay un frente pequeño y una puerta donde adentro hay teatro independiente todos los fines de semana. Entonces nosotros entendíamos que para determinado nicho de espectadores ese lugar le podía generar cierta reticencia. Ya sé cuál, estaba pensando. Bueno, el que tiene el kiosquito ahí tiene al un lado. kiosquito al lado. Estaba Claro. Sodita, creo. Estaba enfrente de Sodita, claro. Entonces empezamos a leer de que, bueno, que atrapábamos siempre determinado mismo nicho de espectadores, determinado mismo estrato social. Entonces dijimos, a ver, ¿qué pasa si nosotros en las notas y en la difusión, en la comunicación, empezamos a vender distinto este producto? Empezamos a decir, venga usted, persona acostumbrada a ir a los grandes teatros de la ciudad y a determinado circuito, venga a ver cómo esta humilde casa chorizo reciclada, ¿no? Comprada en 1900 no sé cuánto por un inmigrante italiano, reconvertida para hacer teatro. Y empezaron a venir personas de mucho más poder adquisitivo, quizá a mirarnos como con cierto desdén, pero logramos captar ese público. Y empezó a venir un montón de gente que no hubiese venido al teatro, pero que venía porque nosotros le habíamos puesto en valor la arquitectura del lugar. Esto se contradice por completo con todo lo que dije antes, ¿no? Pero digo, para mí en esas debilidades podemos transformarlo en fortalezas. Hacemos una obra en un teatro donde hay un matafuego que se ve. Hay un director que dice, y bueno, el espectador chino va a decir, ¡oh, catata! Y lo va a señalar. Hay un elefante, no un matafuego, es un elefante en escena. En el stand-up es justamente es blanquear. El stand-up es mucho de blanquear las cosas. Bueno. El bar tiene esto raro, es lo primero que tenés que hacer. Bueno, y lo convierten en material. Exacto. Bueno, nosotros de alguna manera también tenemos que encontrar la estrategia para que eso que se presenta como una debilidad sea una fortaleza, sin romantizarlo demasiado, pero sí poniendo más en valor el sacrificio que tiene nuestro oficio, ponerlo en valor para sacarle más rédito y no quedarnos con la queja. Todo el día tengo que laburar otra cosa y a la noche tengo que ensayar una obra. Siento que Abrimos mil ventanas. no, siento que hay un paralelismo tan grande que, por no decir, entra de nuevo en lo mismo, solamente quizá son... bueno, creo que una parte de público debemos compartir también igual, como son dos mundillos que están muy, por no decir que son del mismo. Sí, pero ojalá sea grande. Yo siento a veces que es pequeña, que está demasiado sectorizado el espectador. No, yo consumo poca música, poco stand-up, poca poesía, mucho teatro y siento que el poeta no viene mucho al teatro, medio sectorizado, poco interdisciplinado el espectador. Pasa con todo, siento que el músico tampoco consume comedia, el teatrero. A mí mismo, yo no he recibido mucho público del teatro en todos estos años. Siento que el público que más recibo es cuando decía esto del público de a pie, es más la persona que no se dedica mucho al arte en general. Quizá hay algo de... Bueno, voy a abrir el tópico Buenos Aires. Sí. ¿Vos viviste en Buenos Aires? Sí, le podría llamar viví. O sea, voy todo el tiempo, pero así que sí me he radicado para trabajar 3 meses
pero nunca hice, si llamamos vivir a Ahí vender te- todas tus cosas y decir ahora vivo en Buenos Aires, no lo hice nunca. Sí dije, bueno, estos 3 meses tengo que trabajar en Buenos Aires, alquilo una pieza en Buenos Aires, hasta subalquilo mi casa en Rosario y estos 3 meses vivo acá. Vaya, ok. Tengo un montón de preguntas respecto a eso, pero te iba a preguntar por el público de allá. Porque yo a veces lo que me ha pasado cuando he ido, yo en el último tiempo estuve yendo, no fue una locura, pero estuve yendo bastante. Y a veces noto que tienen otra lógica de consumo. Sí. A nivel de. O sea, a mí con el stand-up particularmente me pasa mucho de que no es extraño ya hacer stand-up. Claro. Acá soy un freak total. Allá es uno más que hace algo. Y eso que somos la segunda o tercera ciudad de las más importantes del país y todavía si alguien se viste demasiado extraño por la calle lo vamos a mirar fijo y en Buenos Aires te va a cruzar con unos vestuarios extravagantes. Sí, hay otra avidez cultural, hay cola en los museos los domingos para entrar, hay una industria, hay un sistema mucho más aceitado, sí, que se torna interesante, que tiene que ver con varios factores, tiene que ver con pero tiene que ver, digamos, con Buenos Aires en términos geográficos, porque, digamos, en realidad lo que después ves es que los representantes del arte de todo el país terminan yendo a Buenos Aires. Entonces es una escena que está en realidad nutrida, es una escena nacional en realidad. Está nutrida por un muy buen influencer del Chaco, termina yéndose a vivir a Buenos Aires porque es parte a lo mejor de un canal importante de streaming de Buenos Aires. Y un muy buen actor o cineasta del sur del país termina yéndose ahí también porque ahí, bueno, ahí comulgan supuestamente los representantes más valiosos de determinada disciplina, entonces en esa sinergia se generan cosas interesantes. Lo que pasa es que entonces ahí queda como, hay una trampa que bueno, pasa todo en Buenos Aires, no, pasa en todo el país, lo que pasa es que esos representantes se van a juntar todos ahí. Y además el espectador también, porque las colas de los teatros de los fines de semana en Buenos Aires, de esas salas grandes llenas, es probable que gran parte de ese público es espectador de otras localidades también. Y después Sí, hay gente acá que va a Buenos Aires a ver teatro y acá no lo ve jamás. Exactamente. Lo mismo música, lo mismo con todo. ¿Sí? Y después también hay otro fenómeno para mí que es que si vamos al espectador más cercano, el espectador que hace stand-up y solo ve stand-up y no va a ver otras disciplinas, porque digamos, también hay también hay algo de formación en la expectación. Entonces yo también voy a ver mucho teatro porque me apasiona ver, mirá cómo resolvió esto, yo lo hubiese pensado distinto y esto me enseña mientras veo y dialogo me es mucho más estimulante ese lenguaje. Cada tanto me parece re interesante ver otros, Sí. pero también es normal que uno se vincule con mucha fuerza con ese lenguaje al que uno también está apasionado. Es que también a veces tampoco me voy a torturar gratis. O sea, si Claro. algo que no me gusta, no me gusta. Y si a mí me gusta otra cosa. Y si el poco, es de nuevo eso, si tengo el poco tiempo como para dedicarle a una cosa, y capaz le voy a dedicar lo que tenga Exacto, ganas. entonces está limitado por el tiempo que tenés, por los recursos que tenés para ir a ver todos los fines de semana algo. Incluso me pasa a mí, por ejemplo, a nivel de a veces ver a algunos comediantes más principiantes. En un momento es como, bueno, a lo mejor tampoco te van a clavarme el sábado a la noche Claro. en ver un stand-up de mierda, con el mayor Exacto. de amor, pero por una cuestión Sí. yo también he sido eso, y lo mismo debe pensar el que tiene muchos años viéndome y en unos años siento que sucede. Sí. Pero, o sea, bueno, yo es un conflicto, es una pregunta bastante personal mía, ¿no? Pero a mí me pasa todo el tiempo. Vengo hace años con esto de me voy a Buenos Aires, no me voy a Buenos Aires, me voy a Buenos Aires y demás. Y como siempre he producido, he hecho cosas, no es como que siempre digo, he intentado dar batalla. Sí. Y a veces he tenido épocas donde he dicho, maldita sea, lo estoy logrando, como quizás ahora. Y tengo otros momentos donde ya he tenido 5, 4 opiniones donde digo, Santiago, esto es imposible. Maldita pregunta, ¿eh? La maldita pregunta. ¿Crees que es en Rosario, mal que mal, uno puede generar y uno tiene que generar en pos de, pero crees que es medio una lucha Es difícil. contra un Leviatán que nunca le vas a ganar? Si yo tuviera esa respuesta. Lo que pasa que
lo que me devuelven a mí cuando alguien en alguna nota o en alguna charla me devuelve algo de lo que fue mi recorrido, es medio mutante, es medio extraño, porque digo, yo sí charlo mucho con jóvenes que terminan la escuela de teatro y se van a Buenos Aires. Y entiendo que es un camino sacrificado, posible, interesante, valioso, ir a pelearla ya, ¿no? Ir a arrancar en una pensión. Me parece que te va a nutrir más rápido quizá que en Rosario y más fuertemente, por esto que hablamos antes, de que ahí hay personas con esa ambición, una ambición capaz de hacerte desarraigarte de tu lugar, con tal de ir a, bueno, en búsqueda de esos otros horizontes. Entonces hay algo ahí sin duda muy interesante para nutrirse. Ahora, yo nunca hice ese recorrido. Yo nunca dije, bueno, me voy a vivir a Buenos Aires, una pensión, a pelearla, a esperar a ver de que se me abran determinadas puertas. Yo me quedé en Rosario, que yo digo, a veces se lee como un acto de resiliencia, mirá, qué bien, este chabón defendió a Rosario, y yo lo leo más como un acto de cobardía. Yo no quería estar, salvaje, no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer? Voy a estar lejos de mis amigos, lejos de mi familia. Lo que pasa es que se fue dando de que desde Rosario tuve mucha suerte, sí, sin falsa humildad. Tuve suerte de estar a veces en el momento exacto, en el lugar exacto, que me hicieron participar de determinado cortometraje en Rosario, al cual medianamente cualquier actor o actriz que está interesado en la actividad actoral en Rosario, tarde o temprano va a ser parte de un cortometraje. Y me tocó de dar con un cortometraje que le fue muy bien, que me llevó a una película, que me llevó a otra película, que me llevó a que un día en Buenos Aires ver una película producida en Santa Fe, que me habilite a un casting. Después, no todo es suerte, no todo es estar en el lugar correcto, el momento correcto. Después yo también agarré el auto y me fui, y me voy todavía, hace 15 años a Buenos Aires, una vez por semana a castinear, pero no hice todo ese recorrido del lobby, de estar, de generar vínculos, amigos, de una construcción ahí, ¿no?, más artesanal, de ir construyéndose una carrera. Por eso digo, es difícil hablar de mi ejemplo porque yo creo que es medio particular, porque me quedé en Rosario, pero a su vez recibo todos los meses castings de los cuales estoy muy orgulloso de estar considerado, de sentirme parte de la escena audiovisual nacional, pero sin haber dejado nunca el lugar donde quería vivir. Entonces, un poco un Frankenstein medio extraño que se me armó y del cual estoy feliz, porque me pude mantener en la ciudad que quería vivir y sigo estando de alguna manera vinculado a la escena cine nacional. Y vuelta. Y a mí me pasa eso de que a veces digo, me pasa ahora que es de esto de nuevo, como que la semana pasada y esta semana hago 3 shows en una semana. Sí. Básicamente, hackeando un poco los números, pero en 10 días hago 6 shows. Sí. Algo para Rosario difícil. Inexistente. Tipo, sí. Me acuerdo patente cuando empecé a escuchar un podcast de Laila Roth que decía, si me hubiese quedado en Rosario era imposible actuar esa cantidad. Y ayer le decía a una amiga, yo siento que esto está buenísimo, pero siento que esto es todo lo que tiene para ofrecer. No, a mí me gusta pensar de que es un techo que todo el tiempo podemos empujar un poquito y levantar. Yo creo que cuando empecé teatro eran 5 los que se dedicaban casi en exclusividad al hecho artístico, dando clase quizá, pero personas que estaban abocadas el día por completo en el día a eso. Y ahora, con 20 años después, ya yo que estoy en la actividad, ya somos muchos más. Okay. Entonces yo creo que hay un techo que se va corriendo. Creo también que hay que mirar con más amorosamente, porque digamos, sacando algunos pocos nichos geográficos, como Hollywood, después el 90% de los artistas a nivel mundial viven de otra cosa y hacen arte. Entonces también si tenés una mirada un poco más amorosa con eso, capaz que podés convivir mejor con eso. Entonces en algún punto está supeditado a tu ambición. A decir, bueno, yo quiero estar a tiempo completo dedicado a esto y quiero realmente que esto signifique un rédito económico y en otros aspectos, además allá de lo económico, muy grande en mi vida. Y entonces probablemente ahí sí tengas que emigrar a irte a otras latitudes. Pero a lo mejor yo he ido encontrando un disfrute muy grande en ser docente del taller de teatro en Rosario y después cada tanto, pego una película, una publicidad, algo grande en Buenos Aires. Y
y yo me siento, mi ambición está satisfecha con eso. Ahora también es distinto el universo audiovisual, que yo me voy, pongo reemplazo en todos mis laburos, me voy un mes a filmar, ahora me fui 3 días a Chile a filmar la publicidad de la campaña de Coca-Cola para el Mundial del año que viene, un proyecto gigante, y vuelvo. Y eso quedó hecho y va a salir el año que viene y tiene visibilidad a nivel mundial, y yo mientras estoy dando talleres de teatro acá en Rosario. Ahora, si querés construir un lugar en el teatro, fíjate que yo he hecho muy poco teatro en Buenos Aires, o el stand-up, ahí capaz que sí te pide mayor presencia en ese lugar. En cambio el audiovisual tiene esa característica que voy, filmo, me vuelvo, y después la película... Sí, sí. Sí, a mí con o sea, no tanto en ese sentido, pero me pasa con la creación de contenido, de que es medio como mi audiovisual, de Sí. que yo sé que desde Rosario puedo divertirme tranquilamente, hacer todo el contenido, porque no, más que colaboraciones con gente allá, con mayor caudal de seguidores y todas esas cosas, acá en Rosario podés hacer lo mismo que en Buenos Sí, pero Aires. ¿por qué no vemos, por qué yo no tengo idea quiénes son los streamers de Mendoza? ¿Por qué no conozco ningún streamer de Neuquén? ¿Por qué seguimos aún con el streaming, que fue un formato que democratizó, que cualquiera de su casa con una cámara puede llevar adelante un programa? ¿Por qué seguimos consumiendo pura y exclusivamente el contenido que se genera en determinadas zonas geográficas? Y siento que incluso hay una lógica de algoritmos o de interés. Siento que. Bueno, ayer vi una ilustración que explicaba. Nada, hablaba con romanticismo de lugares icónicos rosarinos. Y digo, claro, esto a mí me apela porque yo soy rosarino, pero esto que hablábamos antes de que todo se concentra en Buenos Aires, uno va a Buenos Aires porque sabe que tenés como una responsabilidad de conocer tu capital. Entonces, a vos te muestran el obelisco y vos decís, el obelisco lo conozco. Entonces, geográficamente lo conoce más gente. Sí. Esa es una cuestión de ser capital. O hay un comediante que estábamos teniendo mucho vínculo que es de Uruguay, de Montevideo, que tenemos una demografía muy similar a Rosario, pero ellos tienen la diferencia de que son capital. Entonces, todo el país se condensa ahí. Pero ¿qué pasa si... Yo te hago preguntas a vos también. ¿Qué pasa si todo ese esfuerzo... No es entrevista, es conversación. Bien. Si todo ese esfuerzo que significa ese desarraigo, porque digamos también hay algo ahí de la autopresión que uno se pone. Bueno, me fui a Buenos Aires, no, me voy a poner las pilas porque uno siente una presión que se pone uno mismo, la que están mirando aquellos que acompañan amorosamente tu recorrido. ¿Qué pasa si todo ese tiempo, energía, inversión que vos estás dispuesto a poner mudándote a 300 kilómetros de donde viví, lo ponés en el lugar donde viví? Si es que querés hacer eso, digamos, porque si no parece que estuviese mal y que una tradición a Rosario irse a Buenos Aires. Está buenísimo irse a Buenos Aires, es una ciudad espectacular donde un martes a la noche pasan muchas más cosas que lo que pasa un martes a la noche en Rosario. Pero vamos a suponer que vos tenés la misma enfermedad que yo y te cuesta salir de circunvalación, que tenés una cosa muy romántica, hasta melancólica con Rosario. Sí, no. Bueno. Y también, por eso cuando hablaste de la cobardía, completamente identificado, porque siento que detrás de todo hay un gran miedo. Pero- No, también lo veo. También lo veo como una posibilidad. Creo que ahora todo se reduce nomás a una decisión. De si querés, como que ya yo esto lo vengo analizando hace 5 años. Entonces, y un poco he tirado todos los matices. Sí me pasa esta cuestión de decir, creo que es un miedo que Rosario no me sorprenda. O esto me hablaba de no sentir verme acá 10 años y decir, estamos en la misma. Puede ser de que Rosario avance más lento, ese techo que todo el tiempo estamos pretendiendo subir avance más lento, lo que significa que a lo mejor ir y volver no sea un hecho muy traumático. O sea, lo que está acá en Rosario hoy, para mí una ciudad que es muy anfitriona en ese aspecto, muy hospitalaria, te va a estar esperando. Entonces a lo mejor lo que sí vale la pena no quedarse con la pregunta. A lo mejor yo me quedé toda la vida con la pregunta de, bueno, cuando me tocó hacer una serie como El Lobista y 2 películas, y yo sentí de que estaba en un muy buen momento, y no haberme ido de lleno allá, y capaz que me quede toda la vida con la pregunta de en qué lugar estaría hoy si hubiese hecho eso. Entonces a lo mejor en pos de no quedarse con esa duda, ¿por qué no probar y volver? Y no entender como un fracaso si vas, decís, che, buena experiencia, me salió estas cosas bien, esto no tan bien. Volví, seguí construyendo y hasta capitalizando esa experiencia en Rosario, diciendo, bueno,
yo ahora puedo venir a Rosario y traer algo de lo que absorbí en esas otras zonas. Sí, sí, es que está. La lógica, al menos de mi pensamiento, viene bastante por ahí. Sí. O sea, es un lugar que tiene que estar y incluso también en todo a mí me retroalimenta el ir para allá y volver. Por eso. Pero bueno, está un poco. Ahora tengo que alquilar, entonces tengo que ver dónde alquilo. Todo se reduce después a... Pero pasó por acá, te estoy tranqui. Sí, no. Creo que ahora, queriendo un poco ya volver a lo más general, que Sí. a los que les interesa a los 30 espectadores que tenemos constantemente. Si llegamos a uno, ya está, dicen, ¿o no? Es el tema de si en un momento Rosario, o sea, ¿cuál es el techo de Rosario para todos? Para el músico, para el teatrero, para el que hace sí, o sea, ¿en algún momento vamos a lograr reactivar más lo cultural o es relegarse a decir, che, esto es? A veces son 10 más, a veces son 10 menos, pero somos 20. Bien, primero me voy a pasar de optimista y también yo algo que me viene por lo menos aliviando es pensar de que, está bien, si miramos hacia Buenos Aires, que es un vicio que tenemos fuerte, siempre va a parecer que nuestra escena está un poco aguada, ¿no? Ahora, ¿no miramos las otras 300 ciudades del país donde la actividad cultural es muy inferior a Rosario? Sí. O sea, ¿por qué no pensamos que dentro, o sea, si no, me quiero poner bien poético, hay días que pienso de uno de los países más grandes de Latinoamérica, somos la segunda o tercera ciudad con la escena cultural más importante. Entonces voy a decir, estamos en un lugar muy atractivo si lo querés mirar con esos ojos. Ahora, no quita que tenemos mucho por ganar. ¿Qué tiene que suceder? Y para mí hay un buen ejemplo en lo que está pasando en la escena musical. Digamos, el Estado tiende a capitalizar algo que funciona. Porque también si no aparece mucho, primero la demanda del sector artístico hacia el Estado. Y en la escena musical hay algo que a mí me resulta atractivo. Creo en un Estado que tiene que ser grande, presente, apoyar la cultura. Pero también creo de que a veces apareció una escena musical muy atractiva, con muchas nuevas expresiones de nuevas generaciones jóvenes, muy pujantes, y eso hace que entonces empiecen a aparecer festivales en relación a eso, que empiece a haber políticas que acompañan ese proceso. Yo digo porque siempre me inclino por ser autocrítico, digo, yo le voy a pedir al otro, pero primero me voy a pedir más a mí. Entonces, si vos me tenés que decir cómo veo yo que le elevemos ese techo, yo digo, bueno, agarremos y hagamos que uno pueda decir en Rosario, che, en Rosario hay 40 obras de teatro, una mejor que la otra. Hay muy buenas obras de teatro. Indefectiblemente debería suceder de que empiece a venir más gente a ver ese teatro y que eso replica en más borderó y nos da mejores recursos. Entonces yo puedo cada vez aplicar más tiempo a esa práctica y va a venir el Estado y va a decir, che, hagamos un festival de teatro porque la escena local teatral de la ciudad es muy buena. Entonces, digamos, ¿qué? ¿Primero el huevo o la gallina? Porque después, para contradecirme un poco, como siempre, digo, a su vez, en el 2007 vino un proceso de políticas audiovisuales muy interesante que hicieron de que yo y toda otra generación de técnicos de repente nos sintamos profesionales. Y yo pasé de vender juguetes y cada tanto hacer una obra de teatro y una película, de repente filmar 5 series en un año. Entonces ahí dije, pará, ahora tengo un resto para estar pensando que mi próxima obra sea todavía mejor porque tengo más tiempo. Entonces ahí fue al revés, ahí las políticas estatales acompañaron algo que estaba débil y lo potenció. Y a veces algo que está muy potente, el Estado lo capitaliza a riesgo que lo manufacture. Entonces para mí, en ese diálogo entre la escena y el Estado está la clave para que se eleve, para poder pensarnos como coproductores de ese Estado y ese Estado también entienda que tiene responsabilidades, entienda la cultura como un servicio a la comunidad, entienda que tiene que formar y fomentar para que el que hoy está haciendo su primera obra, que va a tener seguramente más desaciertos que aciertos, su segunda ya esté más cerca del acierto y dentro de 2 o 3 obras, digamos, este tipo tuvo apoyo, se formó y hoy está haciendo esta gran obra de teatro. Que crezca, estaría bueno. Sí, pero es de ambas partes.
Es de ambas partes, porque también ojo con quedarme... Soy artista, vivo 10 centímetros elevado del piso, porque yo no soy verdulero, eso terrenal, yo soy artista. Y a mí tienen que venir a apoyarme. Ahí te la discuto. Poné ideas por lo menos. Poné ideas sobre la mesa. Y después sí pidamos que esas ideas tengan apoyo. Pero poné algo vos también, porque si no es difícil. Tiene que haber todavía una manera de valorar el que tiene algo para poner. Eso es muy interesante. De todo dudo igual. No, es que lo he visto y lo pienso, tengo amigos productores en la cual también lo he visto en un momento de decir, che, bueno, no puedes depender al 100% de que te caiga esto o lo otro, es un movimiento propio que tiene que activar. Quiero hacer una más, que te he escuchado una vez, que te le dije, una vez hablaste de Rosario y de los artistas rosarinos y que muchas veces relegamos el decir, no puedo vivir al 100% de esto, y a veces es medio una virtud. A mí particularmente me pasa con la publicidad, por eso estamos en Marvel, mi trabajo publicitario, mi día de trabajo, mi day job, le dicen los comediantes, como con lo que te mantenés y después a la noche haces stand-up. Sí. Y una vez te escuché hablar de esto, de decir, no está mal tampoco tener o al menos yo lo entendí así, no está mal tampoco tener un trabajo y que el hobby pueda ser tu tiempo libre, porque también hay medio como una condena o una maldición a veces en trabajar full time de tu hobby, porque en un momento se convierte en un trabajo y... Sí, a mí yo te diría que recién ahora lo estoy resolviendo, pero vengo de muchos años de padecerlo, de que yo en un momento trabajaba para un programa del canal de la provincia de Santa Fe, a su vez, bueno, no sé cuántos trabajos tenía ligados al humor y yo en un momento había hecho la cuenta de que yo más o menos tenía que producir unos 200 chistes por semana y que cada vez que yo estaba en situaciones sociales, yo estaba con mis amigos así, disfrutando, pero una parte de mi cerebro, eso es bueno, eso es gracioso. Y a mis amigos diciéndole, estoy haciendo una columna en la radio, también trabajaba en la radio, personas que en su apellido, hay un chiste en su apellido. Entonces tenía todos mis amigos pensando hasta que uno me decía, actriz que es un jugador de fútbol, Inés Esteves, listo, y yo tenía resuelto y yo durante muchos años lo padecí. Entonces, en algún punto, como toda cosa que se convierte en rutina, yo ya sentía que ir al banco. Ir al banco, ir a hacer chiste. La mirada de afuera siempre te devuelve que bueno, está en un programa de tele, está en la radio haciendo chiste. Sí, digo, hay días que yo no tengo ganas de ser gracioso o no se me ocurre algo gracioso. Además de todas las implicancias que trae estar ligado al humor. Automáticamente sos vago, sos irresponsable, sos bohemio, estás estimulado por la droga y el alcohol. Es rarísimo lo que se construye alrededor de las personas que se vinculan con el humor. Pero digo, hay algo para mí de mantener ese day job, de que te mantiene un poco conectado con algo un poco más terrenal por momento, que te mantiene un poco más humilde. Digo, ¿cuántas veces vemos que aquellos que acceden a eso, que se presenta como tan atractivo, como decir, soy una superestrella de cine, y mi vida es hablar con mi representante y estar ¿no? Se supone que tiene que tener una buena colchoneta en la pileta y un vaso con una pajita, ¿no? Sí. Ese estereotipo, ¿cuántas veces esos tipos vemos que pierden una conexión con la realidad? Vemos que después tienen muchos problemas por fuera en su vida personal. Digamos, yo soy fanático del oficio, del trabajador. Digamos, yo soy amigo del chabón al que le llevo la ropa de la lavandería hace 10 años. Del lugar donde yo siento que el mejor humor yo puedo desplegar y el mejor feedback que tengo es con el kiosquero, es con el de la panadería, es con el que a mí me interesa mucho más. Es una estupidez total, porque no me da un rédito, no me da prestigio, no me da rédito económico, pero yo me siento mucho más convocado por hacer reír al que me vende la hamburguesa, cuando ahora vaya a comprarme una hamburguesa acá en el mostrador, y me gusta la idea de romperle la rutina y que hubo uno en todo el día que en vez de decirte, hola, ¿qué tal? Dámela con queso, te hizo un chiste malo probablemente, pero te hizo un chiste que con el espectador que me va a ver al teatro pagando una entrada. A mí me gusta más ese humor que sucede ahí lo espontáneo. Y en lo incógnito.
en lo que uno no esperaba que suceda, como por ejemplo esto. Claro, Liz. Sí. Hola, ¿qué tal? A mí hay algo de eso que me resulta más atractivo. Me parece que ese tejido es más grande, o sea, hay más personas no haciendo shows que haciendo shows. Entonces, volviendo a lo que decíamos al principio, tu humor está bárbaro que esté en el fin de semana, el viernes a la noche, con un horario, con un flyer de por medio. Ahora, yo por lo menos que te debo todavía irte a ver, he disfrutado tu humor mucho más en el descanso de un lateral de un fútbol 5, diciéndonos alguna boludez ahí. Y a mí eso, creo que eso me nutre mucho y quizá eso hizo lo que haga que yo no haya necesitado ir a Buenos Aires a ser parte de una lógica, porque yo me sentí siempre muy contento con que el Carlos, mi lavandero amigo, se ría de mis boludeces. Está bien, me gusta. Juan, chicos, si querés hacerlo, o sea, te explico un poco el público de este podcast. Básicamente, Comediantes Anónimos lo hicimos para unir a la comunidad de comediantes de la ciudad. Bien. La idea de estos podcasts, así como vino Yevoli, así como vino Juan Junco, así como estamos esperando que venga Champani, es que, nada, mostrar un poco las disciplinas con las cuales también se nutre un comediante. La mayoría de la gente que ve este podcast son comediantes de la ciudad de Rosario, que empezaron hace relativamente poco, algunos que están viendo la movida, y buscan un poco entender cómo funciona la escena y también aprender y mejorar en el escenario. Bien. Para mí es importante, nada, hacer otras actividades para nutrirse, pues no solamente hacer stand-up, sino aprender también de lo otro, ver y demás. Entonces, bueno, también por eso queríamos traer maestros muchas gracias. a que enseñen. Así que puedes tirar tus chivos correspondientes. Bien. Y bueno, también esto es una invitación extendida al mundo del teatro, porque nuestro eslogan del ciclo es cualquiera puede subirse, entonces como que cualquiera puede venir a sumarse. Bien, también, dentro de todo, y lo mío, somos medio lo somos mismo, seguro, entonces, seguro. Así que primero, gracias por la invitación, por considerarme comediante también, que yo es algo con una palabra con la que nunca me pensé, más allá de que me siento ligado al humor. Nos queda pendiente para charlar un día, algo que me está inquietando mucho es, alguien no gracioso puede pasar a ser gracioso. Hay herramientas para alguien, el timing, ¿no? Estamos de acuerdo que el timing es clave en el humor. Se aprende, no sé, ahora es algo que me está inquietando mucho esa pregunta. ¿Con quién te gustaría charlar? Lo primero es que armamos una mesa. Y a Champani, que lo nombraste recién, alguien a quien preguntárselo. Okay. No sé si... estoy expectante de ver lo que hiciste con Juan Junco, me parece uno de los tipos más graciosos con los que me he cruzado. Estuvimos hablando un poco de escena general, hablar un poco de esto de Rosario, Buenos Aires. Ya está subido después. Sí. No, y bueno, y a mí esto que te decía antes, también me interesan las personas graciosas que no están abocadas al humor y no están dedicadas al humor. Que te habrá pasado, a veces a lo mejor la persona que más te hizo reír fue uno que te tiró un chiste en una cabina de peaje cuando frenaste con el auto. Sí. Entonces, y ese tipo, ¿hasta dónde la formación le damos entidad o no? Dicho esto, ya que paso mis chivos, soy parte de La Orilla Infinita, que es un teatro independiente que de acá de la ciudad, que pueden buscar en las redes como La Orilla Infinita Teatro. Doy clase prácticamente a diario, este año por lo menos, en la Escuela de Teatro Alemi Gaboto, eventualmente en la Escuela de Cine también, que funciona en la Sala Labardén. A la mañana soy conductor de un programa de streaming en Brindis TV. Y bueno, y tengo una productora que se llama Pulpo Producciones, con una socia, amiga, actriz, con quien venimos trayendo obras de otras latitudes hacia Rosario. Y en el medio de eso, cuando puedo, participo y he participado mucho en publicidades, en series, en películas, en obras de teatro. Así que sí, se me fue armando con los años una carrera, por decirlo de una manera, en la cual estoy todo el día abocado a cosas ligadas a la actuación. A veces todavía me levanto pensando que era más actor cuando vendía juguetes todo el día y a la noche ensayaba una sola obra, pero la obra que yo quería hacer, porque el alquiler, que hablábamos antes del alquiler, lo pagaba vendiendo juguetes. Ahora tengo que pagar el alquiler actuando, entonces a veces no elijo más la obra que quiero hacer, a veces elijo la obra que me va a ayudar a pagar el alquiler. Qué tragedia. La puta madre. Juan, muchas gracias. A vos.
Estamos ¿Salió bueno? Salió bien, a mí me gustó. Yo la re disfruté.